Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y misericordia, por tu bondad. Te damos gracias por el regalo más grande y eterno que tú nos has dado, que es tu Hijo Jesucristo. Por su sangre preciosa hemos recibido la redención y perdón de nuestros pecados. Por eso te damos gracias. Te damos gracias por este día que nos has dado para que lo disfrutemos. Gracias por esta reunión que nos permite tener una vez más. Pidiéndote, Padre de la Gloria, que nos deje espíritu de sabiduría, de revelación y el conocimiento tuyo. Que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que por la revelación del Espíritu Santo podamos entender a la esperanza que tú nos has llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy la temática que vamos a considerar es la formación de los hombres en el nuevo pacto. Formación de los hombres en el nuevo pacto. Y la formación de los hombres en el nuevo pacto no ocurre por un acto milagroso, momentáneo. Es un proceso. Es un proceso. Y esto lo comenzamos a ver en Génesis, en el capítulo 1 y verso 26, en la creación del primer hombre, que ya sabemos que su nombre fue Adán. Dice en el verso 26 del capítulo 1 lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Esa palabra hagamos de entender como que está hablando con alguien. Pero Dios es persistente y Él se habla a sí mismo. Yo no sé cuántas veces ustedes y yo me he cogido hablándome a mí mismo. Yo no sé si ustedes han pasado experiencia en algún momento dado. Cuando vamos a hacer algo, pues nos llamamos, nos hablamos nosotros mismos. Víctor, voy a hacer esto, dale para adelante que tú puedes. Para dar un ejemplo. Y aquí Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahora, cuando leemos la Biblia, Dios no tiene imagen. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Un espíritu no tiene imagen. ¿Ok? Entonces, cuando vemos la revelación progresiva que tenemos en la Biblia, el único que porta la imagen de Dios es el Hijo, es Cristo Jesús. Es Cristo. Colosenses 1:15, lo pueden leer luego en sus casas. Él es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. Y en Hebreos, capítulo 1 dice que eres la imagen. Vamos a leerlo. Hebreos, capítulo 1. Dice
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo todo el universo. Verso 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, Cristo es la imagen del Dios invisible, le dice Pablo a los Colosenses, y aquí en hebreo nos confirma la palabra que Él es la imagen de su sustancia, o sea, de lo que es Dios. Se puede ver o lo pudieron ver los que vivieron en la época en que Jesucristo se manifiesta personalmente en Jerusalén, pudieron ver la imagen de Dios. Por eso en cierta ocasión Felipe le dice en el verso 14 de Juan, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo que estoy contigo y no me conoces. Tú no sabes que yo soy en el Padre y el Padre en mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quiere decir que cuando en Génesis leemos que Dios hizo al hombre, lo creó a imagen y semejanza de él. Repito, la revelación progresiva en las Escrituras nos enseña que el primer hombre fue hecho a la imagen ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Y sigue diciendo aquí, verso 26 de Génesis. Voy a repetir. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. O sea, Dios hizo un hombre corporativo. Porque ¿dónde estaba la que iba a ser la compañera de él? Ya Dios la tenía ¿dónde? En Adán. Y esto es bueno saberlo, porque si entendemos esto, vamos a entender entonces qué es lo que ha hecho Dios en nosotros, en la persona de Cristo. En la persona de Cristo. Y de hecho, cuando uno busca en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Pacto, antes de nosotros haber nacido, ya Dios nos había aceptado en su Hijo amado. Eso es lo que dice Efesios capítulo 1. ¿Por qué? Porque es que nosotros estamos sujetos a tiempo y espacio, pero Dios no. Dios no. Dios es un eterno perfecto y eterno. O sea, para Dios no hay principio ni fin. Ni fin. Ahora, vemos ahí que Dios le dio autoridad al hombre para que se enseñoreara, igual que a su esposa, que más luego vamos a ver
en el capítulo 2, sobre parte de la creación. Pero en el capítulo 2, si nosotros no logramos entender esto, vamos a ver como que hay dos creaciones. Porque aquí en Génesis 1:26 leímos que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él. Pero cuando vamos al capítulo 2 de Génesis, dicen, verso 1, pues fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Por ejemplo, los judaizantes del día de hoy, que son los adventistas, pues guardan el día de reposo según ellos, porque no entienden. Se dejan llevar por eso, no, Dios santificó ese día para que lo adoráramos. Pero yo le preguntaría, porque Isaías 44 dice que Dios no se cansa, no se fatiga. Entonces, ¿qué significa que Dios reposó? Dios está llevando a cabo la creación, y en esa creación Él está buscando crear al hombre hasta que lo consigue. Y cuando Dios crea al hombre, en otras palabras, ya Dios no tiene que crear nada más porque consiguió lo que Él quería. El hombre, para que habitara la tierra y que fuera la morada de Dios aquí en la tierra y que lo representara aquí en la tierra. Eso es lo que significa que Dios reposó. O sea, aquí ya no hay que hacer nada más. Por eso cuando el que pretenda en el día de hoy guardar el sábado, refiriéndose a esta escritura y a lo que dicen otras más, pues aún así ni están guardando el Sabbat de Dios, porque yo le preguntaría, ahí está el Sabbat, es sábado, descanso. Pero muéstrame dónde está el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y domingo, para yo saber cuál es el Sabbat. No me los va a poder mostrar porque no están. No están. Entonces, los que pretenden guardar el sábado en el día de hoy, lo están guardando, que son los adventistas, en conformidad a un calendario católico, apostólico y romano, que lo inventó un sacerdote llamado Gregoriano, y que le puso el nombre a los días de la semana, donde todos tienen un significado pagano. Mire eso. Así es que todo esto es bueno entenderlo y saberlo, porque como le he dicho otras veces, yo no sé cuándo usted o yo nos vamos a encontrar con personas que las tienen confundidas, y que sea un momento que Dios nos use para sacarlos del error. Claro, nosotros tenemos primero que salir de nuestros errores. Nuestros ojos tienen que ser abiertos primero para poder ayudar a los que están tratando de servir a Dios equivocadamente. Y en el verso 4 de ese capítulo 2 dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuesen en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que salía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Ahora mire lo que dice el verso 7. Entonces Jehová Dios formó
al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. En Génesis 1:26 dice, y creó Dios al hombre. Aquí en el verso 7 dice, y formó Dios al hombre. ¿Dónde Dios creó al hombre? No fue en el Edén. Dios creó al hombre en un ámbito espiritual, en lo celestial. Y aún las plantas y todo del capítulo 1, aquí dice que Dios no había todavía hecho que la tierra brotara todas las plantas que él había creado en el ámbito espiritual. Él crea al hombre a su imagen y semejanza en el ámbito espiritual, en el ámbito celestial. Pero aquí en el verso 7 dice, y formó Dios y formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El hombre es creado con un propósito de Dios. Pero para que él pueda cumplir el propósito de Dios, tiene que entrar en el proceso de formación. Por eso es que aquí dice, y formó Dios al hombre del polvo de la tierra. Y ese hombre que Dios formó fue el que él puso en el huerto, en el Edén. Vamos a seguir leyendo. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. O sea, repito, la formación, la creación es un acto creativo de Dios que es por su palabra, es instantáneo. Pero la formación conlleva un proceso. Repito, para que Adán cumpliera para lo cual Dios lo creó, tuvo que pasar por el proceso de formación. Y por eso es que el hombre que Dios pone en el huerto es al hombre que ya fue formado por Dios. Claro, forma del polvo de la tierra, lo que nos indica que el hombre que fue creado en lo celestial, a imagen y semejanza de Dios que es espíritu, pues para el hombre tener contacto con lo terrenal, con lo natural, tiene que tener algo de lo terrenal para poder tener contacto y manifestarse en lo terrenal, y por eso es que Dios lo forma del polvo de la tierra. Ahora, aquí hay que ver tres cosas para los cuales Dios crea al hombre y lo forma. Y se le puede llamar a esto por tres veces el RG. ¿Qué quiere decir eso? Que Adán fue receptor de la gracia de Dios. Porque Adán no fue que le pidió a Dios que lo creara, ni nadie le pidió a Dios que lo creara. Ahí vemos Dios manifestándose en gracia, creando al hombre. La segunda RG es que Adán es portador, es el responsable de vivir y manifestar el gobierno de Dios. Y la tercera RG es la RG, que es la gloria de Dios. Dios era responsable
de manifestar la gloria de Dios. Hemos visto en veces anteriores que después que Adán desobedece a Dios, la orden que Dios le había dado, ¿qué fue lo primero que descubrió? Que estaba desnudo. Bueno, pero es que nunca usó ropa. ¿Cuál era la vestimenta de Adán? ¿Qué era lo que cubría a Adán? Que ellos no sentían vergüenza. La gloria de Dios. Yo te creé, te formé y te hice para mi gloria, dice Dios a través del profeta Isaías. Y esto lo podemos ver, como le dije ahorita, en la revelación progresiva, porque cuando Juan habla de Cristo, dice, la ley por medio de Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Y vimos qué? Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito. Recordemos siempre que aunque estamos mencionando a Adán, en el plan original de Dios, en la intención original de Dios, no era que Adán, ese hombre creado, formado del polvo de la tierra, era el que iba a cumplir eso. Lo que Dios quería. Porque en Romanos 5 dice que Adán era figura del postrer Adán, que es Cristo Jesús. O sea que en el plan original de Dios, quien Dios tenía para que cumpliera el deseo de su corazón era su Hijo Jesucristo. Y eso lo vemos en la revelación progresiva que nos da la Biblia, porque Cristo, Hijo de Dios, estuvo escondido. Por eso es que a Pablo es que se le revela ese misterio que dice en Efesios 3, que a él se le fue revelado el misterio de Dios. Pablo, ¿y cuál era el misterio de Dios? Cristo Jesús. Ya no es un misterio. Cristo aparece desde Génesis, desde antes de la fundación del mundo. Por eso yo le dije que nosotros tenemos que aprender a hablar. Porque los que quieren poner fecha en la historia pasada, ¿cómo es que dicen? 700 años Isaías Isaías escribió 700 años antes de Cristo. Un momentito. Es que Cristo es eterno. O sea que ni se puede decir antes de Cristo ni después de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir? Ah, bueno, en la cruz hay un antes y un después. Pero en Cristo no, porque Cristo es eterno. Entonces, ¿qué había antes de Cristo? Entonces tenemos que aprender y corregirnos en eso. Antes de la cruz y después de la cruz. Y eso pues está incrustado en nuestra mente ya. Pero si nos proponemos, aprendemos a hablar como dice Pedro, que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Hable conforme a la palabra de Dios. Por eso, el acto de formación no espere ni se deje por ningún evangelista, sea quien sea, que venga a soplarlo o a imponer mano, porque el acto de formación no se da por actos milagrosos. Repito, es un acto que es progresivo. La formación de cada uno de nosotros es un día a día, día a día. Y esto se da en nuestro diario vivir. Por eso es que hay muchas veces que a nosotros nos pasan cosas negativas, que a nosotros nos parecen negativas, que están en contra de mi voluntad. ¿Y a quién culpamos rápido? El diablo me tiene que... No oren por mí porque el diablo... Momentito. ¿No será que estás en el proceso de formación? Y la carne
no quiere morir. La carne odia la cruz. La carne lo que quiere es que la reconozcamos, que le demos aplauso y que la consideremos. Y en Génesis capítulo 6, cuando en Génesis 1 dice que fue el primer hombre un alma viviente, después que Dios sopló, en la Biblia aparecen dos soplos. Génesis capítulo 1, cuando Dios sopló en el primer hombre, y usted va a ver en Juan, en el evangelista Juan, en el capítulo 19, cuando Cristo resucita y se encuentra con los discípulos, está hablando con ellos y sopló en ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Pero ellos no cayeron al piso. Ellos no cayeron. Jesucristo vino a levantarnos, fue a tumbar, a levantarnos de donde estábamos nosotros. Esos son los únicos dos soplos que aparecen en la Biblia, más ninguno. Y ese soplo de Jesucristo fue para impartirse dentro de ellos, donde vino a ser un espíritu con el espíritu humano, y que Él hizo a estos primeros 12 morada de Él en el espíritu. Morada de Él en el espíritu. Adán tenía algo, o le faltaba algo, perdón, que hoy los que hemos nacido de nuevo tenemos. Y es que Adán, a pesar de que fue creado por Dios, Dios sopló en él aliento de vida, pero Adán no tenía la naturaleza divina. Adán no tenía la vida eterna, porque para eso, para él ser poseedor de la vida eterna, tenía que en el huerto del Edén, que Dios lo puso frente al árbol de la vida y al árbol del conocimiento del bien y del mal, tenía que comer del árbol de la vida, que no era otra cosa que recibir a Dios mismo en su espíritu. Adán no lo hizo. Ahora nosotros, los que hemos nacido de nuevo, dice Pedro, que por las promesas de Dios, que ya se cumplieron todas en Cristo, nosotros hoy somos portadores de la naturaleza divina. O sea, la naturaleza divina es que el Espíritu Santo, o sea, Dios está morando en nosotros los creyentes por medio del Espíritu, no está afuera, está dentro, en nuestro espíritu. Por eso es que Pablo, escribiendo a los Corintios en el capítulo 6 de la primera epístola, dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Por eso el centro de la economía de Dios es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Y como le dije ahorita, en el Viejo Testamento usted no va a encontrar la palabra Cristo ni Jesús, pero sí lo va a encontrar en tipos, sombras y figuras. Estaba escondido ahí. Ahora cuando Cristo se manifiesta, el apóstol Pedro dice que nosotros debemos estar confirmados en la verdad presente. ¿Y quién es la verdad? La verdad no es una religión, la verdad no son doctrinas, la verdad es una persona, es Cristo Jesús. Somos confirmados en la verdad presente porque ya Cristo se hizo presente. Como dice en Hebreos, capítulo 10, que estando Cristo ya presente, y que Él es el que ha conseguido todos los bienes venideros y los de ahora, por medio de su vivir, su sacrificio y su ascensión. Ya nosotros, si leemos el Viejo Testamento, tenemos que entender que estamos leyendo historia. Como yo le dije la vez anterior, en los tiempos de Noé, ¿cuál era la verdad presente para aquel momento? Pues el arca. Cuando Moisés está levantando el tabernáculo, por orden de Dios,
Ya la verdad presente para ese momento no era el arca, porque ya había pasado. Ahora es el tabernáculo. Cuando Salomón está edificando el templo físico, ya no es el tabernáculo que era movible, ahora la verdad presente es el tabernáculo que está haciendo Salomón. Pero cuando Cristo viene, que se hace presente, Él está frente al templo de los judíos y allí le pidieron señales. Eso está en el capítulo 2 de Juan. ¿Qué señal tú haces? O danos señal. Y él dijo, bueno, pues destruyan este templo que en 3 días lo voy a reedificar. ¿Qué dijeron ellos? 46 años nosotros nos echamos edificando ese templo, ahora tú dices que lo rompamos, que en 3 días lo vas a levantar. Porque ellos se refirieron, no entendieron lo que Cristo les dijo y se estaban creyendo que Cristo se refería al templo físico. ¿Y Cristo se refería a quién? A su cuerpo. Ahora cuando Cristo está presente, como Él le dijo a la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan, que los samaritanos tenían un monte para adorar que se llamaba Jerezín, los judíos decían, no, el lugar de adoración es Jerusalén, en el templo que está en Jerusalén, porque ese fue el que puso Dios, pero no entendieron que aquello era sombra. Cristo le dice a la mujer samaritana, mujer, créeme, que la hora viene y ahora es. Dios es espíritu, y a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Ya no hay que ir a ese monte de Jerezín ni a Jerusalén a adorar a Dios. Usted no puede ir, si usted ha nacido de nuevo, usted no puede ir a buscar la presencia en ningún lugar, porque usted anda con la presencia de Dios. Y todo esto tenemos que aprenderlo, entenderlo y vivirlo. Esto se haga vida en nosotros. Porque hay hermanos que van a lugares a buscar la presencia de Dios. Eso es un error. La presencia de Dios está en un lugar cuando usted llega, si usted ha nacido de nuevo, porque la presencia de Dios está en usted. Pero nos han enseñado un evangelio de sentimiento, no, que si usted tiene que sentir, que si esto. Cuando yo me convertí, que era una de las enseñanzas que daban, que ponía a uno en duda, ¿no? Hermano, si usted no siente la salvación, algo malo está pasando. ¿Pero y qué disparate es eso? ¿Dónde dice eso en la Biblia? David fue el único que se refirió a Dios después que pecó. En el Salmo 51, que le dijo a Dios, devuélveme el gozo de la salvación. Entonces, volvamos al huerto con Adán. Ahora Adán, el hombre que fue formado por Dios, está en el huerto. Y ahora ahí él tiene que cumplir esos mandatos que Dios le dio, esas órdenes, con el propósito de cumplir el propósito de Dios. Pero no lo hizo porque en el capítulo 3 comenzamos a ver la caída, la desobediencia. Y entonces, al Adán desobedecer, vuelvo a repetir esto, cuando Dios creó a Adán, hizo un hombre corporativo. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted estudia el Nuevo Pacto, usted va a ver que la Biblia en ciertas ocasiones dice, en el libro romano más que en otros, que en Adán todos morimos. ¿Por qué en Adán? Porque Adán fue la rueda o la corona de la creación y Dios veía a toda la raza humana que iba a llenar el planeta Tierra. ¿Dónde lo veía Dios? En Adán. Por eso dice que en Adán todos morimos. En el capítulo 3 de Romanos dice que todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuándo fue eso? Bueno, después que Adán desobedece, que entonces Dios viene al huerto y lo llama. Adán, ¿dónde estás tú? Entonces uno se pregunta, pero Dios no es omnisciente. Dios no sabe todas las cosas.
No sabía dónde estaba Adán. Pero Dios le formula esa pregunta. Lo que quiere decir Adán, has perdido la posición en la cual yo te puse. Eso es lo que le quiere decir Dios a Adán. No estás en la posición porque ya no estás cubierto con mi gloria, que era la vestimenta de Adán. Entonces, ¿qué le dijo Adán? Tuve miedo al oír tu voz y me escondí, pero ven acá. Y antes de esto, Dios no hablaba con Adán. Antes de la caída, Dios hablaba con Adán. ¿Y por qué Adán no tenía miedo? Bueno, porque Dios hablaba de espíritu a espíritu. Y Adán escuchaba a Dios con los oídos espirituales. Pero después que peca, ahora escucha la voz de Dios con sus oídos carnales. Y al oír la voz de Dios, tuve miedo y me escondí. Entonces, Adán pierde la posición. Eso es bien importante que lo entendamos. Porque cuando Dios saca a Adán del huerto del Edén, donde la vestimenta de él era la gloria de Dios, ahora cuando se ve desnudo, ¿qué hace Adán? Se hace una vestimenta ¿de qué? De hojas de higuera. Algo terrenal que es temporero para cubrir su desnudez. ¿Qué tipifican esa vestimenta que Adán se inventa para él y su esposa? Mire, usted le pregunta a cualquier ser humano, olvídese que no va a ninguna secta religiosa, y siempre tiene cierto temor de Dios. Aunque diga que no, porque sabe que va a morir, no sabe qué va a ser de ella después que muera, para dónde va. Y hay cierto temor. Ahora, ese temor, ¿dónde las personas han tratado de cubrirse y con qué? Porque es que su conciencia le dice que delante de Dios están desnudos, porque no hay justo ni uno. Pues entonces ahí es que se han inventado ¿qué? Las religiones católica, pentecostal, bautista, metodista, todas, no importa cómo se llamen. Entonces tienen eso como algo de seguridad para sus vidas espirituales y creen que están bien para con Dios. Pero la única vestimenta que Dios nos ha dado después de la caída se llama Jesucristo. En Romanos capítulo 12 dice, vestidos del Señor Jesús. Ahí es donde tenemos seguridad, porque Cristo dijo, Juan 14 y verso 6, nadie puede venir al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, las religiones son inventos humanos, llámese como se llamen. Lo único que Dios nos ha dado para resolver el problema de muerte espiritual que teníamos, se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Entonces, esa posición que pierde Adán, que ya no puede cumplir el propósito de Dios, dice que fue destituido, fue sacado del huerto, porque Dios dijo, no vaya a ser que ahora en su condición de pecado estire la mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre. Entonces puso unos querubines con unas espadas para proteger el árbol de la vida y Adán lo echó fuera del huerto del Edén. Y juntamente con Adán, ahí caímos también nosotros. O sea que la derrota de Adán
vino a ser nuestra derrota. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Que cuando en Génesis dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él, esa imagen, por la desobediencia en el huerto de Adán, la perdió. Pero como Dios tiene un solo plan que cumple su propósito, Dios no ha cambiado el plan. Ahora Él está recobrando esa imagen que Adán perdió, que es la imagen de Dios. Dios la está recobrando a través de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Por eso Dios quiere volvernos a llevar a los creyentes al lugar donde Él empezó con el hombre. O sea, Dios está recobrando. Ya Cristo lo logró. Pero para eso, nosotros que hemos nacido de nuevo, somos salvos, somos creyentes, pero estamos en el proceso de formación. Romanos capítulo 8. Y verso 29 dice lo siguiente. Romanos capítulo 8 y verso 29 dice, verso 28, voy a leer. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto fue lo que le quise decir ahorita, que hay veces nosotros los creyentes nos está pasando algo que no nos gusta, a la carne no le gusta, y no analizamos y no pensamos, se nos fue de la mente que estoy en un proceso de conformación, y que el proceso de conformación muchas veces duele, porque el alma se quiere resistir. Entonces culpamos rápido al diablo. Y el proceso de conformación es un proceso, repito, que duele. Por eso aquí dice que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No hay, ahí no dice algunas cosas. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros fuimos llamados por parte de Dios por medio del Evangelio. Dice, verso 29, porque a los que antes conoció, antes de nosotros haber nacido, en la eternidad pasada ya Dios nos conocía, nos eligió y luego nos llamó por medio del Evangelio. Vamos a seguir leyendo. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, ya nos convertimos, somos salvos, somos creyentes, pero ahora estamos en el proceso ¿de qué? De conformación. Y el proceso de conformación no se da por un acto milagroso momentáneo. Esto es en el diario vivir, todos los días, toda la semana, todos los meses. Cuando enfrentamos problemas, por ejemplo, si yo soy un hombre que me impaciento de cualquier cosa, yo no le puedo pedir paciencia a Dios. Eso es una oración mal hecha. Si yo le pido paciencia a Dios, según Romanos capítulo 5, lo que me va a venir es la prueba. Porque en Romanos 5 dice que la prueba produce paciencia. Y la paciencia no avergüenza,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Así es que no le pida paciencia a Dios, sino que entienda, como yo soy un hombre impaciente, que de cualquier cosa me elevo, la carne ahí se manifiesta rápido. Entonces Dios me va a permitir unas pruebas y dependiendo la capacidad que yo tengo de haber entendido esto, por medio de las pruebas yo voy a ir creciendo en la paciencia. Y la paciencia no es algo que usted ni yo podemos producir. La paciencia es un fruto del Espíritu, según Gálatas 5, que el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esos son, el fruto del Espíritu, en singular, el fruto del Espíritu. Y eso es lo que Dios quiere formar en cada uno de nosotros para que cuando alguien nos vea, yo no le tenga que decir, yo le sirvo a Dios, sino que pase lo que pasó en Antioquía por primera vez, que a los discípulos le llamaron cristianos por primera vez, no que ellos se llamaron o se autodenominaron, sino que los de afuera veían la vida de estos hermanos, cómo vivían, y decían, esos verdaderamente son seguidores de Cristo. Y este trabajo de formación, el primero que lo tiene que entender y el primero que lo tiene que vivir es aquel que Dios ha puesto como pastor en una iglesia. Porque esto es asunto de vida. Yo puedo saber la Biblia, un montón de cosas ahí de memoria, pero es que esto es asunto de vida y la vida es Cristo Jesús. Él quiere manifestarse en nosotros. Que nosotros estamos aquí para, como dice en Efesios capítulo 1, para la alabanza de la gracia de Dios, porque somos salvos por gracia. Todo lo que hacemos en el Señor es por gracia, no es por nuestras capacidades. Pablo mismo, que fue llevado al tercer cielo, dijo, yo he trabajado más que cualquiera de los apóstoles, pero no yo, avanzó y claro, sino la gracia de Dios en mí. Por eso yo siempre he aconsejado a los hermanos, cuando usted vea a un hermano o una hermana que Dios usa, no le dé brillo a ese hermano o a esa hermana, reconozca que es la gracia de Dios en él. El reconocimiento hay que dárselo a Dios, la gracia de Dios en él. Y Jesucristo vino lleno de gracia y de verdad. Y de esa gracia tomamos todo y gracia sobre gracia. O sea, somos salvos por gracia. Pero ¿y por qué dice gracia sobre gracia? Bueno, soy salvo por gracia, pero de aquí en adelante, después que soy salvo, todo lo que haga como creyente es por la gracia de Dios. Esto hay que reconocerlo y confesarlo sin miedo. Cuando traten de darle brillo a usted, un momentito, no yo. Y la gracia de Dios no está buscando aplausos. Quien busca aplausos y reconocimiento es la carne. Hay predicadores que no predican si no les responden por medio de aplausos. Y denle un aplauso a Dios y a la larga el aplauso es para él. Lo que pasa es que está disimulando. Esto no es asunto de eso, hermano. Eso no aparece en la Biblia. No aparece. ¿Por qué tengo que asegurarme que lo que yo estoy ministrando lo estoy viviendo? Y con esto terminamos. O sea, y ese es el título de la administración de hoy.
Dios nos va a llevar, o nos quiere llevar al lugar donde comenzó. ¿Qué título? ¿Y qué es eso? Repito, que Dios está recuperando en la iglesia, en la verdadera iglesia, la imagen y semejanza de Cristo, que Adán la perdió. Perdió la posición. Ahora, ¿cuál es nuestra posición? Dios nos ha puesto ¿dónde? No es en una religión. ¿Dónde Dios nos ha puesto? En Cristo, según Colosenses capítulo 1 y verso 13, que dice que Dios nos trasladó. Estábamos en el reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Por qué al reino? Porque Cristo es el Rey. Dios nos ha unido con Él y Él con nosotros. Por eso Cristo oró. Esa oración está en Juan 17. Y aquí vemos a un hombre llamado Pablo, que es el apóstol de nosotros los gentiles, al cual Dios le reveló lo que es Cristo y la iglesia, y cuántos misterios más se los reveló a Pablo. Cuando tiene una iglesia que él fundamenta en Galacia, y luego con el tiempo esos hermanos de haber creído la verdad, siguen oyendo otras voces, y en vez de ir creciendo espiritualmente, lo que hace es que están dando reversa y están tratando de volver, y muchos volvieron a lo que habían abandonado, que era el judaísmo. Y cuando Pablo lo supo, que le escribe esa carta, ¿qué es lo que le dice en el capítulo 4 y verso 19? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en cada uno de ustedes. ¿Ven la formación? Y para formar verdaderos discípulos hay que sufrir dolores de parto, y los dolores de parto, quien nos puede hablar bien cómo es que se siente ese dolor, pues son las hermanas que han dado a luz. Cuando van a dar a luz un hijo, y el riesgo que tienen y ese dolor que les produce. Pablo se considera un padre espiritual, se considera como una nodriza, se considera padre y madre de esos hijos que tiene ahí en Galacia. Y ahora vuelvo a sufrir dolores de parto. Quiere decir que ya él había sufrido dolores de parto, pero cuando lo supo que se habían desviado, ahora vuelve a sufrir dolores de parto. ¿Hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y cuando Cristo es formado en nosotros, ahí Dios está recuperando lo que Adán perdió, que fue la imagen y semejanza de Cristo. Amén. Damos gracias a Dios por esta reunión, por la palabra que Dios nos ha dado y por los hermanos que están conectados. Un abrazo a la distancia y nos vemos el próximo domingo.